buenos días, muy buen año, Nicolás Massot. Vos siempre te la arreglás para poner el tema de agenda trascendente, no el del día, el de la presidencia de alguien, ¿no? En su momento, cuando el gobierno de Macri dijiste que era inevitable que el peronismo vuelva al poder y que era lógico la inevitabilidad de la alternancia en el poder, y ahora diciendo que podríamos decir, no solamente que puede no querer la ley, sino tener un enemigo, Javier Milei, sino que en realidad el éxito puede ser fracasar para Milei y victimizarse. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Gracias por el llamado, un gusto saludarte. Bueno... Vos pensás fuera de la caja, para decirlo de alguna manera. O sea, a lo largo de los años te vengo siguiendo y lo que veo es que vos siempre pensás fuera de la caja y una mirada más de largo plazo que de corto. Sí, qué sé yo, y por ahí una cosa que nunca te recomiendan en política, pero para mí es un mandato de vida, que es decir lo que pensás, y no andar pensando lo que vas a decir tanto, ¿no? Que generalmente después lo modifica. Yo creo que eso a veces te complica, a veces te mete ruido, o te pone en estos casos en alguna situación de discusión o de incomodidad, pero que a la larga es una manera de ser que termina teniendo reconocimiento, al menos por lo que uno le importa, que es uno mismo y la gente que lo conoce y lo valora. Pero a ver, Jorge, tiene que ver con lo que estamos viviendo en estos días, es decir, el gobierno arrancó hace menos de 2 meses. Un gobierno que a priori tenía una condición muy positiva, que es que contaba en la previa, quiero decir, y todavía lo puede contar, con una cantidad de actores del espectro político, sean diputados, senadores, gobernadores, intendentes, que pertenecen a partidos diferentes, pero que tienen en muchas cuestiones una visión, al menos que se tocan algunas cosas, es decir, una visión que tiene la condición necesaria, tal vez no suficiente como para que empiece a haber un acuerdo de mayorías. ¿En qué sentido? Y en el sentido del fomento de la iniciativa privada, del fomento de las exportaciones y la vuelta de la Argentina a los mercados occidentales del mundo, de la desregularización de la economía, es decir, muchas de las cosas que plantea el presidente Milei y que gran parte, por no decir la enorme mayoría del electorado que nos acompañó a quienes competimos en Juntos por el Cambio, terminó también dándole el triunfo. Entonces, ese era el marco inicial. Cuando yo digo lo que digo respecto de las dudas que a uno le genera si de verdad el gobierno le interesa tener éxito o tener razón, voy precisamente a lo perplejo que estamos todos los que, por ejemplo, ahora en un rato vamos a votar a favor, y sin embargo sentimos que se nos considera como el enemigo necesario de una campaña interminable. Esa es la rareza de todo esto, ¿no es cierto? Porque yo no voy a ir a votar a favor para ayudar al gobierno de Milei. Voy a votar a favor porque es lo que sostuve toda mi vida, alguna de estas cuestiones, y porque tengo la responsabilidad que también emana de los votantes que a nosotros nos pusieron acá en el Congreso. Entonces es una cuestión de coherencia y es una cuestión de ubicación en tiempo y espacio en la realidad argentina. Lo que es bastante difícil de entender es que nosotros ya aprendimos en la Argentina que el país, para despegar, por supuesto necesita reformas económicas, y eso está muy bien, y el presidente Milei tiene el mandato para proponerlas. Pero también necesita estabilidad y largo plazo político, necesita, vos citabas una frase mía de hace muchos años cuando gobernaba Macri, y yo en ese momento lo que decía precisamente es, como es inevitable que el peronismo vuelva, porque es el único partido que puede alternar con nosotros, y la eternidad en la República no existe, lo lógico sería que nosotros estemos modificando leyes y generando reformas, formando mayorías con quienes van a venir mañana para que puedan mantenerlas. Pues digamos, no estoy inventando nada, Jorge, es introducción a la ciencia política. Sí, cuando te digo eso de que pensás fuera de la caja, quizás también tiene que ver con cierta actitud de desparpajo y una capacidad de ver más allá de la coyuntura. Dijiste tener éxito o tener razón. La pregunta es, ¿qué es tener éxito? Para distintas personas, el éxito son distintas cosas, ¿no? Es decir, para un político probablemente tener éxito al frente de la presidencia sea concluir su presidencia y ser reelecto. Probablemente para otra persona tener éxito pueda ser otra cosa, no querer ser reelecto,
que haber quedado como quien intentó algo revolucionario y no lo logró, y quedar como algo testimonial. El éxito no es lo mismo para distintas personas, ¿no? Aquello de que hay un hermoso texto de Freud de que los que fracasan al triunfar y los que triunfan al fracasar. Habrá que ver qué es lo que quiere Javier Milei en su fuero íntimo. Para muchas personas hay trabajos más importantes que ser presidente de un país. Muchas personas consideran que tienen trabajo más importante que el presidente de un país, y probablemente ser presidente de un país pueda ser una escala a uno de esos trabajos, por ejemplo. Probablemente la audiencia que Milei busque también sea la internacional, como la del discurso de Davos. Sí, me parece que la discusión en el fondo, y es una discusión que iremos viendo, imposible tenerla hoy en día clara, son solamente conjeturas, es ¿qué es el éxito para Milei? Y eso es algo que lo iremos viendo. Si finalmente él dialoga, negocia, armoniza, bueno, se convierte en un político para lo cual el éxito es la política. Si no, y si se quiere tener razón independientemente de tener éxito, bueno, el objetivo del éxito de él es otro, es académico, es público. Ahora, vos pusiste, como otra vez, el dedo en la llaga. Déjame salir de este tema más macro, que solamente el tiempo nos lo irá indicando, para ir a la coyuntura. También hay versiones de que hay una decisión de Milei, o una hipótesis de que Milei querría tomar represalias contra aquellos que le discutieron parte de su proyecto con carpetazos, y que vos serías una de las víctimas de ese carpetazo. Obviamente lo habrás escuchado y me gustaría tu reflexión sobre el tema. Bueno, es convivir con lo peor de la política argentina, del que nada cambia, ¿no? Y uno cuando ve ayer, sin una cuestión personal, pero cuando ve la gigante incoherencia de que uno de los últimos candidatos a presidente del kirchnerismo más duro, como Daniel Scioli, sea un miembro importante del gobierno que va en contra de la casta, uno no entiende nada, ¿no? Entonces, pero la práctica, digamos, de la intimidación ha tenido una escalada fenomenal con la emergencia de las redes sociales, ¿no es cierto? Porque el anonimato, es decir, Jorge, vos sos un hombre de los medios. Hace algunas décadas, para que se montara una campaña de desprestigio contra alguna persona, vos necesitabas un medio, como podía ser que es un medio prestigioso como Perfil, que publicara, y un periodista que también se jugaba su prestigio, que firmara la nota. Eran dos condiciones que generaban un cierto resguardo a estas campañas, digamos, de la difamación y de la posverdad, en donde agarrás un elemento descontextualizado o parcialmente, digamos, o escondiendo parte de la verdad, digamos, que pueda generar una suspicacia, lo das por cierto, le pagás, digamos, a perfiles anónimos que trabajan, digamos, de difamar, y bueno, podés tener, digamos, una campaña de difamación sostenida con recursos públicos del Estado, que dure semanas, y después, 4 años después, tal vez un juez perdido en algún juzgado te da la razón y dice que era todo un gran montaje, y se entera el 0,1% de la gente que se enteró de la campaña de difamación. Bueno, eso es una práctica que por supuesto no la inventa este gobierno, pero este gobierno no la cambia, ¿no? Yo creo que acá es una más de las burbujas que se pincha, ¿no? De una expectativa gigante que la sociedad tenía de que acá iba a haber cambios de raíz en serio, y en muchas cosas, digamos, que son gestos, ¿no? Pero digo, vos no sabés la cantidad de gente que tiene una desilusión enorme porque Milei haya nombrado a Scioli. No entiende la gente qué es lo que Milei ve ahí. No entiende por qué Milei le dice a gente que acaba de empezar a hacer política que es casta, porque se oponen a lo que él dice, y a Scioli, que por ahí le habrá hecho alguna ofrenda de lealtad, y que representa todo lo que Milei le dijo a su votante que él no era, ahora es parte del gabinete. Es una cosa inexplicable, digamos, lo mismo que el Milei que vota ganancias para sacar ganancias hace 3 meses, y ahora viene y te dice que el impuesto tiene que volver. Es el mismo Milei que hace 4 meses firma un documento público de Federación Agraria de que nunca va a asumir retenciones, o que dice que se cortaría un brazo antes de subir impuestos, y su primera medida de gobierno es subir el impuesto país y proponer una suba sideral de las retenciones. Es decir, acá no se trata de lo que continúa, se trata de lo que no cambia. Y bueno, y estas prácticas son parte de lo que no va a cambiar. Por supuesto que yo lo dije no con poca, digamos, con poca preocupación,
pero sinceramente yo hago esto por absoluta convicción y estoy preparado para lo que venga, digamos, y tengo la tranquilidad de, a diferencia de muchísima gente, de poder explicar toda mi vida privada, mi actividad privada, digamos, que yo lo he declarado 20 millones de veces, yo no vivo ni viviré nunca de la política, me parece un activo no hacerlo, me parece algo totalmente normal, que me gustaría que fuera más extendido, que todos podamos explicarle a la FIP, a la UIF, a la Oficina Anticorrupción y a todos los argentinos que tengan ganas de ver mi declaración jurada, cuántas cuentas tengo en Argentina, afuera, cómo hago mi plata, cuántas sociedades, a qué se dedican y qué dividendos cobro. Me parece normal, Jorge. Me parece que por ahí estar observando, poniendo el énfasis en los que hacemos publicidad de nuestra actividad privada y no hacerlo en los que, en el 99% de los casos, esconden una actividad que no existe, digamos, y un financiamiento que nadie entiende. Cómo, yo te digo la verdad, yo siempre le digo a los periodistas que me preguntan sobre estas cosas, a mí me encantaría hacer un programa entero para que discutamos no cómo se financia la política, que es la de siempre, cómo se financian las campañas, que por supuesto es muy interesante por las barbaridades que encontraríamos, sino cómo viven los políticos. Es decir, explícame vos cómo hoy mucha gente que se dedica a la política y que no tiene otra actividad declarada puede vivir, digamos, con los niveles de vida que tienen y los sueldos de la política. Es inexplicable. Entonces uno dice, qué lástima que se observe y se trate de manchar a los que lo explicamos con total transparencia, a la luz del día, digamos, y por otro lado invirtiendo y generando empleo, y que no se haga, bueno, con todo lo demás se haga un caso omiso, ¿no? Pero bueno, es para otro programa, encantado de que lo hablemos algún día. Con mucho gusto, Nicolás. Un día como hoy no nos queda más alternativa que preguntar específicamente lo que va a pasar en diputados, y teniendo acá un especialista en el tema como Mardones, quiero pasarle la posta para que continúe el reportaje. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo anda? Diputado, una consulta quería hacerte y me parece que es un tema muy importante. Va a llegar un momento de la votación en particular en donde claramente los números de la votación en general quizás no se plasmen. Hay muchas interrogantes respecto a cómo va a ser el desenlace de la discusión en torno al paquete de privatizaciones. No solamente porque, bueno, es una de las divergencias que quedaron plasmadas con claridad en el dictamen, 55 firmas, 34 en disidencia, una discusión irresuelta. Hacemos Coalición Federal había pedido no solamente separar a YPF, sino también a Nucleoeléctrica Argentina, también a ARSAT. No prosperó eso. En el medio Hacemos Coalición Federal, 23 voluntades, 2 ya dijeron que no van a dar quórum y que no van a respaldar. Me refiero a Esteban Paulón y a Mónica Fein del socialismo. ¿Cómo van a afrontar esta discusión de las privatizaciones, más teniendo en cuenta que el oficialismo y el gobierno fueron muy duros, diciendo, bueno, si no hay acuerdo con el paquete de privatizaciones, bueno, anticiparon bronca? ¿Qué van a hacer ante ese debate? Porque algunos especulan que ahí podría haber una muy mala noticia para el oficialismo. Efectivamente es el gran tema que le queda a esta ley. Yo primero quiero hacer un 30 segundos ¿Cómo no? Una aclaración de algo que lamento no esté ocurriendo, digamos. Acá hubo el viernes pasado una reacción, yo creo que intempestiva, por la cual se retiró lo que se llamó el capítulo fiscal, pero que el capítulo fiscal tenía 2 cuestiones que para nosotros eran un límite y que dijimos con total claridad que no íbamos a votar, que era el aumento de retenciones y el ajuste sobre las jubilaciones, pero tenía muchas cuestiones muy positivas que yo lamento que no estén en la ley, empezando por la moratoria, que para las pymes argentinas es una necesidad la moratoria. El blanqueo lo podríamos haber votado sin ningún problema, al igual que la reforma de bienes personales y muchas cosas más. Y voy más allá, la moratoria para las pymes es tan fundamental como varios de los elementos del capítulo 4 del DNU, que es la reforma laboral que está judicializada y sin efecto, y que es la verdad una verdadera lástima, porque la extensión del periodo de prueba, el fondo de cese de empleo y sobre todo la redeterminación de las multas y los multiplicadores de las indemnizaciones son elementos cruciales junto con la moratoria para que las pymes argentinas puedan despegar y generar empleo. En un contexto tan recesivo necesitamos componentes expansivos y yo lo que quiero dejar claro es que lamento que todas estas cuestiones que tenían número para ser aprobadas hoy no estén en la ley por una dureza o una inflexibilidad del gobierno. ¿Fue solo capricho para vos, Nicolás? No lo sé, te quiero decir, lo he hablado
hasta con algunos integrantes del gabinete del gobierno para exhortarlos, decirle, miren, traten de rever, hagan una pausa, porque esto es relevante. O sea, al final estamos discutiendo qué tuit le damos me gusta o retweet, y la moratoria y la reforma laboral para las pymes, que es probablemente lo más importante de estos 45 días, nos está quedando fuera. Es un disparate, pero bueno, digamos, ojalá que entre hoy y mañana haya alguna reacción, porque nosotros consideramos que esto es medular. Nos reunimos con muchísimas asociaciones de pymes, muchos de nosotros también tenemos actividad privada, como acabo de decir, y nos parece algo natural y muy relevante para una de las pocas cosas expansivas que puede tener este programa, que es la generación de empleo. Quiero decir, por ejemplo, para decir una cosa buena, digo, esta reforma, digamos, de los 5 empleados asistentes, digamos, que son nuevas formas de generar empleo y de generar relaciones laborales, son el tipo de flexibilidad que la Argentina informal necesita para que haya un salto en la empleabilidad. Eso es muy relevante, porque, digamos, la inflación va a continuar por mucho tiempo y la actividad va en caída. Necesitamos elementos expansivos en la economía. Ahora, yendo al tema privatizaciones, efectivamente, de los temas que quedan probablemente sea el de mayor discusión. Yo déjame que te hable a título personal, porque lamentablemente son tantos los bloques que no puedo arrogarme, digamos, un resumen de la cuestión. Yo creo que no hay ninguna duda de que el holding de 41 empresas públicas, con algunas excepciones, es uno de los bolsones de déficit fiscal más importantes, con lo cual necesitan una solución, porque el equilibrio fiscal es el único comienzo de la lucha contra la inflación. Ahí hay dos discusiones. Hay una discusión de cuáles son las pocas compañías que en mi opinión no deberíamos privatizar, que es emblemáticamente YPF. YPF es una compañía clave. La Argentina no tendría hoy vaca muerta si el único criterio de una empresa como YPF hubiera sido la mera rentabilidad o la mera maximización de beneficios, lo cual es algo que yo apoyo absolutamente. Yo soy abiertamente capitalista, acá no hay una cuestión ideológica, pero como muchas veces los segmentos de la economía tardan en desarrollar rentabilidad por una cuestión de costos y de tecnología, es muy importante a veces, para ganar tiempo y para que hoy estemos en el nivel de desarrollo que tenemos de vaca muerta, fue indispensable que YPF, sobre todo en la gestión de Miguel Galucho, no pensara únicamente en la maximización de beneficios y tuviera un Estado que la controlaba, que apostara a un desarrollo estratégico. Entonces, yo creo que YPF está fuera de la discusión. Creo que después vos nombrabas Nucleoeléctrica, Dioxitec y ARSAT, ¿no? Ahí hay dos cuestiones, lo satelital y lo nuclear. Nosotros estamos convencidos que ahí hay un componente indispensable de soberanía nacional, y son compañías, por otro lado, que necesitan una capitalización. La solución, que en este caso debo reconocer que el gobierno adoptó una propuesta nuestra, fue crear una categoría distinta en las privatizaciones para esas compañías, y que quede establecido taxativamente que el Estado nunca va a perder el control en esas dos materias que son estratégicas, pero que está habilitado a que abra el paquete accionario para que haya socios privados que, comprando una parte de las empresas, las capitalicen y ayuden precisamente a su propia actividad, porque el Estado argentino no está en condiciones de capitalizar esas empresas, y sería una pena, con todo el talento y el conocimiento nuclear y satelital que tiene la Argentina, no poder hacerlas avanzar y converger con la nueva frontera tecnológica. Después ¿ahí estaría, garantizada la mayoría estatal, o eso no estaría? Bueno, sí, es el planteo que tomó el gobierno a una propuesta de nuestro bloque. Y después hay una cantidad de empresas con las cuales yo personalmente estoy de acuerdo con que se inicien los procesos de privatización. Solamente tenemos una diferencia, que es que nosotros propusimos una reforma en los procesos. Te quiero decir, acá hay un eslogan que se te responde, que es, bueno, nosotros estamos haciendo todo igual que en los 90, como si fuera un activo. Yo reivindico muchísimas cosas de la década de los 90 y la presidencia de Carlos Menem. Creo que los procesos de privatizaciones no fueron uno de ellos. Digamos, salimos con 2 secretarios de Estado procesados por corrupción, con compañías privatizadas a precios viles, con compañías que terminaron generándose monopolios por falta de estudio en las cláusulas de privatización. Digo, me parece que por el contrario, hay muchísimo que mejorar en los procesos, en cómo se va a llevar esto adelante. Nosotros propusimos una escritura, si vos miraste nuestro dictamen con disidencia, la habrás visto, que lo que pretende precisamente es que la bicameral de seguimiento de las privatizaciones, que es una bicameral muy relevante en el Congreso,
tenga un rol más preponderante que el que tuvo anteriormente y que los pliegos de bases y condiciones deban pasar por esa... Y si no, que caiga la privatización en el caso de que no haya acuerdo, ¿no? Ese es el planteo. Bueno, no es un planteo así, lo que te quiero decir es hay alguna gente que está dispuesta a votar el artículo tal como está, hay otros que vamos a solicitar un mayor control en los procesos, y hay algunos bloques que no están de acuerdo con las privatizaciones. Entonces no sé cómo va a ser el número, Claudio, permitime que... Digo, la verdad, yo durante muchos años fui el encargado de juntar los votos para que... Y que poroteaba, totalmente. Hoy estoy en la oposición, no soy el encargado de juntar los votos. Hay que preguntarle a Sago o Martín Menem si tienen los votos para que este artículo salga. Yo personalmente, con el agregado del control de la bicameral, voy a votar a favor. Nicolás, Jorge Fontevecchia nuevamente, sé que estás ahí entrando, que tenemos ahí que estamos abusando de tu tiempo. Felicitarte por esa posición que trata de cruzar las grietas, mandarte un abrazo grande, desearte el mejor 2024 posible y obviamente nos vamos a mantener en contacto muy a menudo. Muchas gracias, Jorge, igualmente para ustedes, un abrazo. Acabamos de hablar con el diputado.